Muy buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Lorena Elena Garzón Páez, del grupo número 5 del programa de Ciencias de la Información, Documentación, Archivística y Bibliotecología de la Universidad del Quindío. En esta ocasión vengo a hablarles sobre un tema proporcionado sobre los instrumentos archivísticos y los cuadros, y las tablas de valoración documental. ¿Qué son instrumentos archivísticos? Como su nombre lo indica, son aquellas herramientas elaboradas para llevar a cabo el control y la organización de un archivo de una entidad, ya sea porque sea un fondo acumulado, ya sea porque sea un archivo que hasta ahora está iniciando, porque es una entidad pública, una entidad mixta, una entidad privada. ¿Qué tipos de instrumentos archivísticos tenemos? Uno de los más utilizados y el primero que debemos tener en cuenta es el cuadro de clasificación documental. El cuadro de clasificación documental es el resultado de la clasificación de los documentos relacionados con sus seres y sus subseres. Y son como el resultado de la descripción y la agrupación de estos documentos. Nuestra segunda instrumento archivístico son las tablas de retención documental y son aquellas que nos permiten evidenciar la clasificación de una entidad teniendo en cuenta su organigrama o su estructura orgánico-funcional. Teniendo en cuenta esto, nos aporta los criterios de retención y disposición final de los documentos, además de que nos muestra como el valor de cada documento, por decirlo así. Tenemos el programa de gestión documental, que es como un plan estratégico que se hace con el fin de describir procesos y procedimientos que se deben ejecutar en torno al tema de la gestión documental. En el programa de gestión documental, aparte de ver lo que les mencionaba anteriormente, vemos uno de los como la normatividad que se hace efectiva en la entidad en la que estamos haciendo el programa de gestión documental. ¿Qué es importante saber? Es importante tener en cuenta que este programa es como un flujograma de las actividades que uno debe hacer, pues no tan exactamente, pero sí nos permite como ver el paso a paso de la gestión documental. Otro instrumento muy importante es el PINAR, que es como el plan de ejecución, pero lo que yo tengo entendido es que se hace bajo la normatividad de la gestión documental. Tenemos el FUID, que es el formato único de inventario documental. Este es un instrumento muy importante que nos sirve para llevar a cabo ciertos procedimientos tales como las transferencias, ya sean primarias, secundarias, terciarias, para hacer la descripción de los documentos o simplemente para llevar el inventario. En el FUID podemos encontrar ítems tales como el fondo, la dependencia, pero más exactamente con la relación de los documentos pueden ser la serie, la subserie, el código, las fechas extremas, el número de folios, la unidad de conservación. También tenemos que tener en cuenta que pues el formato único de inventario documental se hizo con la finalidad de ser el apoyo o apoyarse con las tablas de retención. Entonces los ítems o los códigos que van allí plasmados son los que extraemos del tema de las tablas de retención. Y por último tenemos las tablas de valoración documental. Estas tablas las realizamos más que todo en tipo de archivos que no tienen muchos criterios organizacionales, por decirlos así, y que son fondos acumulados. ¿Qué es un fondo acumulado? Como lo decía, es aquellos documentos que no tienen ningún orden, ninguna planificación, que se hicieron, como se dice por ahí, por hacerlo. No se sabe qué se tiene, no se sabe qué hay, sus condiciones ambientales son mínimas, o no las tiene, o las tiene, pero pues no son las adecuadas. Y podemos encontrar allí pues el acervo y la historia de la institución. Entonces por ello es importante conservarlos y por ello es importante realizar pues las tablas de valoración. Se realizan en fondos acumulados, como ya lo mencionaba, y para realizarla tenemos que tener en cuenta dos características muy importantes. Las características cualitativas nos permiten ver qué datos tenemos del archivo en cuanto a su tema físico, en cuanto a su tema ambiental.
las características físicas, como les comentaba, y los sistemas de clasificación que podemos llevar a cabo de ordenación, retención y conservación. En segunda instancia, tenemos las características cuantitativas, que en ellas podemos observar, apoyándonos de un inventario, podemos tener el nivel documental, el estado físico y también bajo esta pues el tema biológico y las unidades de conservación que allí tenemos. Esto más una investigación previa que realizamos nos permiten determinar las fuentes primarias y secundarias. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Son aquellas personas o manuales o libros o leyes, que se hayan generado durante el funcionamiento de la entidad que nos permitan ver y evidenciar toda la información pertinente para poder organizar el fondo acumulado, y las secundarias, que son las que encontramos en internet o pues en libros o etcétera. ¿Para qué nos sirve las tablas de valoración documental? Primero, para definir la funcionalidad de la empresa y entre ellas su nombre, para reconstruir su funcionamiento, para precisar como aquellas series y subseries y las tipologías documentales que se manejan, para definir sus tiempos y para formalizar la organización de la gestión documental. ¿Qué es importante? Tener en cuenta que las tablas de valoración y todos los instrumentos archivísticos se hicieron como una herramienta que nos apoya en el funcionamiento y en la organización de los archivos en general, pero las tablas de valoración se usan exclusivamente para el fondo acumulado. En segunda instancia, podemos ver el marco normativo de las tablas de valoración. Las tablas de valoración se rigen y pues allí en estas normas que les voy a leer podemos encontrar toda la información pertinente. Inicialmente encontramos el acuerdo 002 del 2004 que nos muestra los lineamientos para la organización de fondos acumulados. Estrictamente nos habla del tema de tablas de valoración documental, qué empresas debemos regirnos, qué empresas debemos hacerlas, cómo las debemos hacer, su aplicación, etc. Y tenemos el acuerdo 004 del 2013 que comparte funcionalidad con las tablas de valoración documental, que nos muestra de igual manera el procedimiento, la elaboración, la presentación, aprobación e implementación de las tablas de valoración. ¿Qué podemos manifestar? Para el tema de los instrumentos archivísticos tenemos que tener en cuenta que es una cadena. Se pueden hacer de manera individual, pero pues la cadena refleja la organización de la misma. Por lo general siempre se inicia por el cuadro de clasificación documental, luego pasamos a hacer tablas de valoración, tablas de retención, y etc. Pero es una hilera de procesos que debemos llevar a cabo. ¿Cuáles son los pasos exactos para la elaboración, presentación y aprobación y además aplicación de las tablas de valoración documental? Inicialmente hacemos una recopilación de la información no solamente de la empresa, sino la información que nos dan para llevar a cabo el procedimiento. En segunda instancia, realizamos un diagnóstico, pero el diagnóstico se realiza más de manera visual y pues obviamente entrando en materia, pero no se tiene con exactitud lo que se va a realizar. Realizamos la construcción de la historia de la empresa, de su acervo documental. Hacemos un plan de trabajo. Este plan de trabajo es como un proyecto de archivo que llamamos, y aquí lo que buscamos hacer es decir los tiempos, los procedimientos que vamos a llevar a cabo, el recurso humano, el recurso físico que necesitamos, determinar las plantas físicas, el tema tecnológico y pues los procedimientos más allá, materia física como las cajas, las carpetas, lo que necesitamos. En el diagnóstico nosotros precisamos sobre las unidades documentales,
precisamos sobre los tiempos, perdón, sobre las condiciones en las que encontramos, las condiciones físicas, biológicas, sobre lo que posiblemente hay, pero en cuanto a medición, más no como en precisión de tenemos esto de esta entidad, esto de tal área, esto de tal otra. Identificamos lo que mencionaba, productores y etapas de evolución institucional, que es como la cadena cronológica que pudimos manejar, o pues que hubo en la empresa más bien. Pasamos a hacer la elaboración de los cuadros de clasificación documental. Bajo esta clasificación que hacemos, o más bajo este proceso, debemos primero tener en claro la clasificación, la ordenación, la depuración, y pues esto va ligado con el tema de los documentos afectados de carácter biológico, y hacemos pues bajo este cuadro de clasificación documental. A continuación pasamos al tema de la descripción. En el tema de la descripción es cómo realizar un inventario de qué tenemos y qué no tenemos. Para este nos podemos apoyar del tema del FUIR, pues no es, ¿cómo explicarlo? No es una transferencia como tal, pero sí lo necesitamos para llevar a cabo el inventario de lo que tenemos y lo que no tenemos. Establecemos series y subseries o asuntos de cada dependencia. Luego definimos valores primarios y valores secundarios. Es importante tener en cuenta que los valores primarios están divididos en ciertas tipologías, por decirlo así. Entre ellos encontramos los documentos administrativos, los documentos físicos, los documentos jurídicos y contables, que hacen parte como de la funcionalidad de la empresa, que puede en cierto tiempo o más adelante tener cierta repercusión al no tenerlos, o puede acarrear sanciones. Por lo general, todas las entidades tienen entidades superiores por las cuales deben regirse o por las cuales pueden hacer solicitudes de ciertos requerimientos para inspeccionar el funcionamiento y el funcionamiento adecuado de la entidad. Establecemos tiempos de retención por años, de acuerdo pues a los valores primarios y secundarios. Olvidé mencionar los valores secundarios. Los valores secundarios se basan en aquellos documentos que son parte de la historia, de cultura, que son históricos, culturales o ambientales de la organización. Hacemos una disposición final, pero esto es como una definición de los procesos que vamos a llevar en dado caso. Entonces ahí podemos encontrar 4 ítems, que es la conservación, la selección, la eliminación y la digitalización de estos documentos. Luego establecemos el procedimiento para llevar a cabo la disposición final. Es como decir, si conservo, pues deben estar incluidas en tal ubicación bajo el protocolo de cajas X300, deben estar foliadas, etc. Es como indicar qué procedimiento se hace en dado caso que se cumpla su tiempo de retención y iniciemos el tema de disposición final. Cuando tengamos esto, hacemos una propuesta. Esta propuesta, cuando esté terminada y perfecta, se la presentamos al comité de archivo de la entidad como primera instancia. Luego de que sea aprobada por la entidad, debemos presentar las tablas de valoración documental al Comité Evaluador del Archivo General de la Nación. Ellos, después de verificarlas, de hacerles su seguimiento, su análisis, pasan al tema de ajustes. Nos indican los ajustes en dado caso que se presenten. Estos ajustes debemos realizarlo en el tiempo de 30 días y regirnos completamente por lo que el Archivo General de la Nación diga, ya que es nuestro órgano, por decirlo así, el que nos rige y por el que debemos siempre guiarnos en cuanto al tema de la gestión documental de una entidad. Ellos nos expiden un acuerdo de aprobación en dado caso que a los 30 días de los ajustes hayan quedado bien. Ellos nos expiden un acuerdo de aprobación, luego una resolución que también nos expide el Archivo General de la Nación, y pasamos a organizar el fondo acumulado de acuerdo a este instrumento.
¿Qué es importante tener en cuenta para aplicar las tablas de retención documental? De valoración documental, perdón. Estas tablas deben estar aprobadas por el Archivo General de la Nación y más cuando estamos hablando de una entidad pública o una entidad privada que realice funciones públicas, que administre dineros públicos. Tenemos que tener en cuenta que este procedimiento se lleva de acuerdo a el órgano que nos rige. Entonces esta persona de la entidad debe hacer como la solicitud para poder subir las tablas de retención a la web. Estando en la web dura 30 días hábiles donde se deben presentar al Comité del Archivo General de la Nación. Ellos 30 días, durante los 30 días siguientes solicitan la inscripción de registro único de series y subseries documentales. De ahí pasamos al ajuste, bueno, sí, hay observaciones que debemos hacer, que nos hacen, debemos presentar los ajustes concernientes en los 30 días hábiles, si es antes mucho mejor. Luego, cumplido pues todo el periodo que les mencionaba, 90 días, ya lo escribí, 90 días después podemos implementarlas solo si tienen el visto bueno del Archivo General de la Nación. Es importante tener en cuenta que la función e importancia de las tablas de valoración documental son muy importantes. O sea, no es que tengan un poco de importancia, una gran importancia, no, son muy importantes. La mayoría de las empresas quisieran saltarse este paso y pasar simplemente la clasificación y ubiquémosla en la estantería, pero no, porque es importante tener esta. Porque aparte de que los otros instrumentos nos ayudan a verificar qué información tenemos, con qué estamos, con qué podemos contar, si esto se perdió, si esto no se perdió, si esto es de uso de la entidad, también podemos definir la importancia que cada documento tenga de acuerdo a muchas normas que otras entidades que nos rigen tramitan. Como lo mencionaba anteriormente, ciertos documentos tienen ciertos tiempos de retención y en la tabla de valoración documental, de acuerdo a su valor primario o secundario, la tabla de valoración documental, de acuerdo a su valor primario o secundario, podemos determinar sus tiempos. Que también es muy importante saber qué se debe entregar. Es importante entregar las tablas de valoración documental con todos sus anexos, es decir, con los cuadros, con las tablas y con unos cuadros que van de la mano con las tablas de valoración que se llaman cuadros de organización documental, que es lo que nos muestra cada documento en su etapa. Sin más preámbulo, les agradezco su atención. Espero que la exposición haya sido productiva para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias.